Pues digo que creo que interesa recordar, aunque por supuesto de manera breve, algunos datos acerca del surgimiento y los caracteres de las llamadas ciencias cognitivas. La propia denominación de ciencias cognitivas data del año de 1975. ¿Por qué? Porque este año tiene lugar la publicación de dos importantes libros donde se hace referencia explícita al término ciencia cognitiva. Estos trabajos, estos libros, son por un lado la obra editada por Daniel Bobrow y Alan Collins, que se titula Representation and Understanding, Studies in Cognitive Science. Y asimismo, por otro lado, la obra editada por Donald Norman y David Rumelhart, titulada Exploration in Cognition. Al final de este último libro, esta cita me parece que es muy relevante, se dice: los esfuerzos concertados de un número de personas procedentes de las disciplinas relacionadas de la lingüística, la inteligencia artificial y la psicología pueden estar creando un nuevo campo, ciencia cognitiva. Por otra parte, en 1976, al año siguiente, se inició la publicación de la revista Cognitive Science, que aún se sigue publicando, mientras que en 1979 se constituyó la Cognitive Science Society, que desde entonces celebra un congreso anual. Por tanto, el primer resumen es que en torno a 1975-1979 se constituye el campo interdisciplinar de las ciencias cognitivas. ¿Cuáles son las materias, las disciplinas integradas en este campo? Bueno, pues en la cubierta de la propia revista Cognitive Science aparece un laberinto octogonal con los nombres a su alrededor de 7 disciplinas, que son la lingüística, neurociencia, filosofía, psicología, antropología, inteligencia artificial y educación, es decir, pedagogía. Ahora bien, debemos distinguir, me parece, entre las disciplinas que están implicadas de manera instrumental y las disciplinas que constituyen el núcleo de este campo intelectual. A mi entender, las dos ciencias cognitivas básicas son la psicología cognitiva, es decir, la psicología de orientación cognitiva, y la ciencia de la inteligencia artificial. La ciencia de la inteligencia artificial fue lanzada, como he sabido, al gran público en el verano de 1956, antes que la constitución del campo interdisciplinar, en el Dartmouth College de la ciudad de Hannover, en el estado de New Hampshire, por un grupo de 10 matemáticos, por cierto, todos han fallecido ya, 10 matemáticos y lógicos, entre los que estaban John McCarthy, que dio nombre a la inteligencia artificial, un extraordinario lógico, Marvin Minsky, un gran propagandista y trabajador en robótica, Allen Newell y Herbert Simon, de los que seguiré hablando. Y esta disciplina, la inteligencia artificial, nacía como una rama de la informática que estudiaba la teoría, el diseño y la construcción de máquinas inteligentes. Luego precisaremos lo de inteligentes. A su vez, la psicología de orientación cognitiva se puede considerar constituida en 1960, por tanto también antes del campo interdisciplinar, 1960, cuando los psicólogos George Miller y Sharon Brunner fundan el Harvard Center for Cognitive Studies en la Universidad de Harvard. Claro. La psicología cognitiva es muy importante, recupera el mentalismo, es decir, la defensa de la existencia de una vida mental interna, esto frente al conductismo, y aunque por supuesto no renuncia al análisis de la conducta. Una cosa es confundir los procesos mentales con conducta y otra cosa es inferir acerca de los procesos mentales teniendo en cuenta la conducta, claro. Pero ya entrando más en materia, después de este preámbulo, cuando se trata de estudiar el fenómeno del conocimiento, se puede
caer en dos enfoques erróneos. Por supuesto, la teoría del conocimiento es algo muy antiguo, es una disciplina filosófica que se remonta a los comienzos de la actividad intelectual en la Grecia clásica. Podemos pensar, por ejemplo, en el Menón de Platón, y no tiene nada de sorprendente que sea una disciplina con un enorme pasado, la filosofía del conocimiento, porque las cuestiones acerca de la naturaleza, los fines, las fuentes y el alcance, es decir, los límites del conocimiento, preocupan al ser humano justamente en cuanto sus conocimientos pretenden ser objetivos y fundamentados. Sin embargo, aquí viene el asunto que me interesa. El estudio de los problemas del conocimiento, tal como deben abordarse en los tiempos actuales, debe evitar dos enfoques que podemos considerar erróneos, a saber, el enfoque erudito histórico y, por otra parte, el enfoque meramente especulativo. Es decir, poco avance real cabe esperar si al estudiar los problemas del conocimiento nos limitamos a enumerar las opiniones, doctrinas y puntos de vista de los filósofos del pasado, oponiéndolas entre sí y comparándolas, en un ejercicio de erudición que puede resultar muy interesante para la historia de la filosofía, pero que es de escaso valor filosofía. Aquí está implícita la idea, claro está, de que la historia de la filosofía no es filosofía, al igual que la historia de la física no es ciencia física, aunque deba reconocerse que en general y en diversas medidas la noticia de la historia o desarrollo de una disciplina puede tener utilidad para la construcción actual de tal disciplina. Por otra parte, el enfoque meramente especulativo, ya no el erudito, sino el meramente especulativo, trata las cuestiones acerca del conocimiento con un vocabulario y un método que no tienen nada que ver con el conocimiento real que se da en los humanos. Una jerga filosófica debidamente oscura y confusa pretende ocultar el hecho de que las tesis ofrecidas no han sido sometidas a ninguna contrastación empírica ni tampoco comparadas con los datos científicos. Entonces es posible escribir gruesos libros sobre el conocimiento sin referencia alguna a la psicología o a la biología. En fin, se podría hacer alguna cita, pero para no molestar no la haré. Pues bien, dentro del campo interdisciplinar de las ciencias cognitivas, suele preferirse, esto es un punto importante, el término cognición al término conocimiento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en lugar de hablar de sujeto de conocimiento se prefiere en los últimos tiempos, desde los años 70, desde 1975, se prefiere hablar de sujeto cognitivo? Ambos términos en principio son intercambiables. Si se consulta el diccionario de la Real Academia y se busca cognición y dice término antiguo, igual a conocimiento, de tal manera que son intercambiables. Pero es que se ha reactivado el uso del término cognición porque esta reactivación, el uso del término cognición en lugar de conocimiento, atiende, a mi entender, a dos novedades en la concepción del sujeto de conocimiento. La primera novedad es que los sujetos de conocimiento son procesadores de información. Aquí va a entrar en juego un gran lógico que es Alan Turing. Y segundo, que los sujetos de conocimiento no se reducen a los seres humanos, como pensaba Renato Descartes, sino que incluyen diversos animales e incluso diversas máquinas. Es cierto que el genial lógico y matemático británico Alan Turing es el creador de la idea de que los sujetos de conocimiento son procesadores de información. Esto se ve muy claramente en su libro, en su artículo On Computable Numbers de 1937, donde nos habla de un un calculador, podríamos traducir, que observa símbolos, tiene estados mentales y escribe o borra símbolos. Este computador o calculador, esto es muy importante, no es una máquina computadora, entonces, 1937, porque los primeros computadores mecánicos, como Colossus o ENIAC, son respectivamente de 1943 y 1946, sino que son humanos,
son humanos, aunque Turing dice, y es una cita literal, que podemos construir una máquina para hacer el trabajo de este computador. Pero lo más importante es que este computador humano, al igual que la máquina computadora, reciben información, la transforman y pueden ofrecer nueva información. El propio Turing, en un libro, ahora sí, posterior, titulado Computing, Machinery and Intelligence, maquinaria computacional e inteligencia, traducida a veces como puede pensar una máquina, defendió la idea de que es posible que las máquinas computadoras tengan inteligencia, posibilidad que situó en el año 2020, por cierto. Perdón, en el año 2000. Y en cuanto al conocimiento de los animales distintos del hombre, no parece haber duda entre los biólogos actuales, salvo determinar, y es una cuestión espinosa, a partir de qué nivel biológico y qué tipo de conocimiento. En fin, el principio fundamental de las ciencias cognitivas, y ya descendemos más en concreto sobre la naturaleza del sujeto cognitivo, el principio fundamental de las ciencias cognitivas es que la cognición es procesamiento de información, o dicho de otra manera, el concepto adecuado de sistema de procesamiento de información, podríamos abreviar SPI, es el supuesto básico común a las ciencias cognitivas. Y ya en torno a 1970, tanto psicólogos como informáticos advirtieron el hecho. Se puede citar el libro, por cierto, traducido al castellano, de Peter Lindsay y Donald Norman, Human Information Processing, An Introduction to Psychology, que es de 1972. En todo caso, los autores centrales, a mi entender, al respecto, son, por un lado, el informático y psicólogo Allen Newell, y por otro lado, el informático y economista, fue Premio Nobel de Economía, Herbert Simon, los dos desgraciadamente fallecidos. Los trabajos principales son los tres siguientes. Me detendré, por supuesto, en el último. Human Problem Solving, de 1972, perdonad que insista en las fechas de los años 70. Human Problem Solving fue escrito por Newell y Simon, y donde se define un sistema de procesamiento de información, un SPI. Y en segundo lugar tenemos un artículo también de estos dos autores, Newell y Simon, titulado Computer Science as Empirical Inquiry, de 1976, donde se define un sistema de símbolos físicos, un SFS, en realidad un sistema de físico de símbolos es lo mismo que un sistema de procesamiento de información. Y finalmente, y es el artículo básico donde se puede escudriñar todos estos detalles, se titula Physical Symbol Systems, es decir, sistemas físicos de símbolos, de 1980, de Allen Newell, aunque Newell especifica en el trabajo que Simon podía haber aparecido también como autor. Para la noción de sistema físico de símbolos, podemos centrarnos en este último trabajo, que es la exposición más elaborada, y un SFS, un sistema físico de símbolos, es una máquina, así es un término ambiguo, máquina, porque va a comprender tanto animales como humanos, como máquinas propiamente dichas. Es una máquina que existe en el ambiente donde hay objetos distribuidos en localizaciones. Este sistema consta de una memoria, esto es muy importante, un conjunto de operadores, un control, una entrada y una salida. La conducta externa consta de las salidas que se producen en función de las entradas. Pero hay, y además y sobre todo, cabría decir, una conducta interna que consta de la variación del estado interno a lo largo del tiempo, es decir, de la variación del estado de la memoria y del estado de control. Podemos comentar esto de una manera rápida. En primer lugar, el término máquina, como apunté hace un momento, se usa en sentido amplio, de modo que tanto un computador como un animal o un humano pueden ser entendidos como mecanismos. En segundo lugar, el sujeto cognitivo tiene entradas de información, que son adecuadamente elaboradas mediante operaciones diversas. En tercer lugar, hay una unidad de control, en conexión con la memoria, que es la información disponible acumulada.
la cual actúa sobre los operadores de salida. Y en cuarto lugar, el sistema físico de símbolos tiene órganos de recepción de información, así como órganos motores. Por cierto, entre paréntesis, pero de manera importante, debe añadirse que en el trabajo de Newell de 1980 hace ver que una máquina de Turing arbitraria, puede ser simulada correctamente por un sistema de símbolos. Esto es muy interesante porque el sistema físico de símbolos de Newell y Simon lo relaciona con la máquina de Turing, que es lo que está por otro lado como teoría de cómputo al principio de todo esto. También podemos hacer una ejemplificación. Quizás esta ejemplificación nos haga aterrizar un poco. Los receptores, si nos referimos al caso humano, los receptores son básicamente los 5 sentidos. Es decir, los ojos, los oídos, la nariz, el paladar y toda nuestra piel, la piel de todo nuestro cuerpo. Los operadores son los medios de procesamiento de esa información que se realiza mediante el tálamo y mediante la corteza cerebral. El control quizás se realice, por lo que sabemos, en las zonas encefálicas frontales, en conexión con la memoria almacenada en las zonas de asociación temporales, parietales y frontales. Y a su vez las operaciones de las salidas parecen estar iniciadas en la corteza frontal en conexión con los ganglios basales y desencadenadas por las cortezas motoras, una en cada hemisferio. Finalmente, nuestros miembros, tronco y cabeza, o nuestra boca, en el caso del lenguaje hablado, ejecutan las salidas motoras. Bueno, una vez establecida esta noción general de cognición, también podríamos discutir, y lo voy a hacer brevemente, la cognición en sentido amplio y la cognición propia, o lo que llamaré cognición inteligente. El biólogo chileno Humberto Maturana, felizmente vivo, aunque ya es viejito, ha sostenido en Biology of Cognition, 1980, lo siguiente: los sistemas vivos son sistemas cognitivos y vivir en cuanto proceso es un proceso de cognición. Tal enunciado es válido para todos los organismos con y sin sistema nervioso. Fin de la cita. Según ello, cualquier ser vivo perteneciente a cualquiera de los 5 reinos, es decir, bacterias, protistas, hongos, plantas y animales, tendrían cognición. Esto respecto de la generalización de la cognición a todo tipo de ser vivo. Respecto del asunto de si las máquinas conocen o no conocen, el filósofo John Searle, también felizmente vivo, que es muy crítico con la idea de que existan máquinas realmente inteligentes, como es sabido, cuenta que en cierta ocasión preguntó a John McCarthy, quien defiende que las máquinas, ha fallecido, quien defendía que máquinas simples como los termostatos tienen creencias y por ende cognición. ¿Qué creencias? Preguntó Searle a McCarthy. ¿Qué creencias tenía su termostato? Y McCarthy contestó: mi termostato tiene 3 creencias. Mi termostato cree que hace aquí demasiado calor, que hace aquí demasiado frío y que se está bien aquí. La cita se puede encontrar en Minds and Brains Without Programs de Searle. Bueno, en lo que se refiere a los seres vivos, por el primer punto, cabría en efecto generalizar al máximo la noción de cognición y, por ejemplo, entender la fotosíntesis como un fenómeno de cognición en las plantas en cuanto a recepción de información bajo forma de luz. Esto incluso la inteligencia en plantas ahora está un poco de moda, pero yo creo que es una exageración. Parece más razonable entender los fenómenos de cognición como ligados a la recepción, tratamiento y entrega de información. En el caso de los seres vivos, los animales vertebrados, es decir, los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, poseen órganos y funciones que posibilitan este intercambio activo de información, tal como se advierte en la posesión de un sistema nervioso central, con alto grado de cefalización, es muy importante la cefalización,
Y la mielinización también es importante porque la mielinización protege el envío de información. Aunque también debe notarse que algunos animales invertebrados, como los moluscos, por ejemplo la famosa aplisia, o los pulpos, poseen ganglios neuronales de interés. Los pulpos también están muy de moda ahora en cuanto a su inteligencia. A su vez, en lo que se refiere a las máquinas, viendo el otro punto, habitualmente y a lo largo de la historia se ha pensado que las máquinas no piensan y por ende no tienen cognición. Por ello, en 1979, Pamela McCorduck, una divulgadora científica felizmente viva, publicó un libro, 1979, Machines Who Think, máquinas que piensan. El título era desafiante, obviamente. Y era un desafío y un hito definitivo en nuestra manera de pensar acerca de aquello que piensa. Esta obra se refería a las máquinas computadoras y en especial a los llamados computadores inteligentes. Ahora diré algo rápidamente para terminar. Pero también en 1979, ese mismo año, Hans Moravec, que es un científico robótico austriaco-americano, felizmente vivo, publicó un artículo titulado Today's Computers, Intelligent Machines and Our Future, donde que yo sepa, en 1979, Hans Moravec defendió por primera vez la idea de no solo de la inteligencia de algunos robots, sino incluso la posibilidad de que alcancen un conocimiento semejante al humano. Pero conviene aclarar las cosas. Puede haber cierta confusión respecto de los robots y los robots inteligentes y creo que debe distinguirse entre lo que es un simple mecanismo, una máquina que habitualmente no calificamos de robot, un robot no inteligente y un robot inteligente. Son cosas distintas. Y podemos poner ejemplos. Un grifo es sin duda un simple mecanismo que precisa constantemente de un operador ajeno. Las aspiradoras, las neveras, las lavadoras y los lavaplatos son máquinas que no solemos llamar robots, aunque no me parece improcedente. De hecho, se empieza a llamar robots a ciertas aspiradoras. Pero en fin, lo importante es tener en cuenta el origen del término robot. El término robot fue creado por un escritor bohemio llamado Karel Čapek en 1920 para referirse a máquinas que trabajan al servicio de los humanos, porque robot significa en checo servidor o esclavo, si se quiere. Sin embargo, esas máquinas, aunque no en su adquisición masiva, existen antes de la divulgación de la palabra robot. Es decir, antes de que se divulgara la palabra robot, ya había máquinas esclavas, ya había robots. Por ejemplo, las máquinas empleadas en las líneas de montaje de las fábricas de automóviles de Estados Unidos o de Japón, a partir de 1961, se llaman robots, aunque no son inteligentes, porque se limitan a repetir mecánicamente una tarea fija. En cambio, aquí viene la gran contraposición, uno de los, quizás probablemente el primer robot, el robot Shackey, desarrollado desde 1966 en el Stanford Research Institute por Charles Rosen, es un ejemplo pionero de robot inteligente. ¿Por qué? Porque localizaba objetos, iba a buscarlos, sorteando obstáculos y los empujaba hasta lugares determinados. Tenía un plan de acción y tenía una capacidad inferencial, que es la clave, como ahora, y ya estoy terminando, veremos. Es decir, hay niveles diversos de conocimiento. La información, por lo de pronto, puede ser recibida y devuelta al entorno con escaso procesamiento, o bien con menor o mayor elaboración en conexión con una unidad de control y su memoria. Por ejemplo, una sensación asfixiante de calor produce normalmente sudor. Se trata de una simple reacción. También se puede producir una decisión por nuestra parte de tomar una ducha fría para aliviar el calor y esta decisión implica un tipo de razonamiento, es decir, una cognición propia. Es decir, la cognición propia es aquella que comprende lo que los lógicos tradicionales
llamaban las 3 operaciones del intelecto o inteligencia, es decir, concebir, juzgar y razonar. En palabras actuales, la cognición propia o inteligente comprende la tipificación de información, que son los conceptos, tipificar información, formar conceptos, comparar información, formar juicios o creencias, y de manera especial la obtención de nueva información a partir de otra ya disponible, que son, como es sabido, las inferencias, que pueden ser o bien inductivas o generalizadoras, deductivas o demostrativas, o aductivas o explicativas. Y si comparamos las máquinas computadoras con los computadores humanos, actualmente encontramos que los programas de redes neuronales artificiales permiten a las máquinas generalizar tan bien como lo hacen los humanos. Que los programas de demostración automática son frecuentemente superiores a los de los humanos normales, aunque las capacidades conjeturales y explicativas de los seres humanos siguen siendo superiores a las de las máquinas. Desde el punto de vista funcional, y ya termino, la cognición en humanos, animales o máquinas también comprende grados desde el punto de vista funcional. En primera instancia, la cognición permite una simple pasiva adaptación al entorno, como ocurre típicamente en el mimetismo del camaleón. En segunda instancia, la cognición permite un aprendizaje en el dominio del entorno, como sucede con el robot Curiosity, que todavía está operativo en Marte y que fue situado allí en 2012. Como sabéis, el mes próximo llegará el robot inteligente Perseverance a Marte. Y en tercera instancia, la cognición permite la creación de entornos. Esto no es simplemente adaptarse, no es una simple modificación, es crear entornos nuevos, como es la construcción por los humanos de aviones y aeropuertos, construcción de buques y puertos, o automóviles y autopistas. Ya todo esto es un salto cualitativo en la creación de entornos que es propio de los humanos y que indica claramente, a mi entender, el salto cognitivo que se produce de nuestros primos primates, como bonobos, chimpancés, orangutanes y gorilas, hacia nosotros mismos. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.